y en este caso vamos a tener la posibilidad ahora de estar charlando un ratito y de paso los vamos a presentar, por supuesto, con Alejandro Moreira y Lucía Moreira. Bueno, Alejandro es ex veterano de Malvinas y bueno, los saludamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien. Bueno, buenas noches. Yo soy hija de Alejandro y formo parte del grupo de Generación Malvinas Rosario, y que bueno, también estas nuevas generaciones continúan con la causa Malvinas con nuevas miradas, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, un gusto que puedan estar acá, recibirles. Gracias por tomarse también el tiempo para venirse hasta aquí al estudio. Está bueno cuando hacemos alguna nota siempre, o decimos, hacemos notas telefónicas, no es lo mismo hacerlo telefónico que hacerlo presencial, porque podemos vernos las caras aquí, podemos charlar de una forma más amena también. Así que agradecerles que hayan podido tomarse este ratito y venir. Nos parecía importante convocar, y lo habíamos charlado en las semanas previas, un excombatiente de Malvinas, bueno, en esto que fue el recordatorio, el siempre vivo recordatorio de lo que fue Malvinas, y en este caso poder tenerte acá y preguntarte un poco, quizás, en primer lugar, cuáles son las sensaciones cada 2 de abril, ¿no? Cada vez que llegamos a esa fecha, cuáles son las sensaciones que te atraviesan. Y bueno, en sí al veterano le atraviesa un montón de recuerdos, porque esto no tenemos que olvidar, no fue fácil. Entonces, lógico, cuando llega esta fecha, estamos siempre con el mismo recordatorio. Uh-huh. Y hay muchas cosas que cerrar todavía, después de 40 años. Eso es importante también. No, las heridas, por decirlo de alguna forma, por llamarlo de alguna manera, con el paso del tiempo, mucho todavía queda inconcluso, queda por cerrar esto que vos decís, y el paso de los años quizás, y la necesidad también con el paso de los años de que esto no se olvide, de que se siga sosteniendo en la memoria de todos, de todas. Y pienso también justamente en tu posibilidad, ¿no? En formar parte de esto de Generación Malvinas, de seguir sosteniendo, de seguir manteniendo la lucha, de seguir contándoselo a aquellos jóvenes que quizás no han vivido esa etapa, que quizás mucho tampoco conocen, de cómo fue realmente la historia, de qué es lo que ocurrió, de que se siga trabajando sobre esta cuestión en las escuelas, no la importancia de esto, que se siga difundiendo. Sí, sobre todo pensar en el legado, pero a esto que decías de las nuevas generaciones, el legado, nosotros como hijos, de continuar ese camino que nos llevaron ellos. Y en nuestro lugar no somos los narradores en primera persona de lo que sucedió en la guerra, en realidad son nuestros viejos. Claro. Pero sí sabemos que esto continúa, y qué hacemos con eso, cómo lo manejamos. Bueno, ahí también es parte de nuestro relato, de nuestra intervención en las escuelas, y sobre todo el mensaje principal, que fue lo que ellos nos enseñaron, este tema de el no a la guerra. Claro. Más allá de que hay veces que hoy en día, lamentablemente en el 2023, hay algunas situaciones que se sigue viviendo la guerra, y pensar por qué ese no a la guerra, y qué deja como secuelas no solamente en ellos como excombatientes, sino en la familia y en lo social, y el mensaje de paz para las nuevas generaciones. Qué importante, ¿no? Lo que planteás. Y me gustaría preguntarte, Alejandro, ya que estamos, por supuesto, yo y Enzo, cuando quieran hacer alguna intervención y consultarle, pero si querés contarnos un poquito respecto a cuál fue tu participación, particularmente en la Guerra de Malvinas, cómo es que terminaste ahí, por decirlo de alguna forma, y bueno, eso, si querés contarnos un poquito a nosotros y a la audiencia también, por supuesto. Sí. Bueno, yo me llamo Alejandro Moreira, yo participé en la gesta de Malvinas. Venía del regimiento de Mercedes, Corrientes, totalmente un clima cambiado con respecto al tema de Malvinas. Sí, un clima muy cálido. En primer lugar, nosotros supuestamente íbamos a cuidar el continente. Claro. A todo esto nosotros no sabíamos nada hasta el 21 de abril, cuando íbamos a pasar a Malvinas. Estuvimos por el continente como 15 días dando vueltas, de acá para allá, que íbamos acá, que íbamos allá, y después llegó una contraorden que teníamos que pasar a Malvinas. Llegamos el 21 a la noche. Y bueno, fuimos a Puerto Argentino en avión a la noche, porque no había otra posibilidad, ya había barco cerca, entonces fuimos a la noche
y fuimos 2 Hércules y bajó uno, que fuimos nosotros, y el otro no pudo bajar, no tuvo pista. ¿Y se volvió? Y se volvió al continente, a Comodoro Rivadavia. Así que, bueno, después de ahí fuimos designados cerca de Ganso Verde, que tuvimos un desenlace y entre nosotros, porque justo habían desembarcado comandos ingleses esa tarde, que fue el 23 a la tarde. Perdimos un compañero, porque en la guerra no se ve, no se escucha, no se debe mover. Teníamos soldados que tenían 15 días de instrucción, habían tirado 5 tiros con bala de guerra, así que desgraciadamente fue la gente que más perdió el regimiento. Claro. Había 300 y pico de soldados nuevos. ¿Qué edad en aquel momento? Y yo tenía 19 años, cumplí 20 años. Jovencísimo, sí, o sea. Sí, pero yo tenía ya un año de instrucción. Claro. Estaba haciendo servicio militar. Que no era poco para usted comparado con claro. muchos compañeros ahí. Sí. Y una pregunta, ¿vos fuiste convencido o porque te enviaron tuviste que ir, digamos? ¿Cómo manejás estas dos cosas? Mira, nosotros no fuimos convencidos ni nada porque en sí no sabíamos dónde íbamos. Claro. Nosotros, fueron engañados. Nosotros directamente cuando el 27 de marzo nosotros nos veníamos de baja. Estaba en la orden del día. Y bueno, yo estaba de estafeta de juntar los libros. Entonces voy a rescatar los libros de los puestos de guardia y paso por la radio para retirar el libro y ahí escucho que llamaban del segundo cuerpo, que había que preparar una compañía para partir al sur. Entonces voy, pido parte para el jefe de guardia y me dice, pero usted está mal, soldado. Y dice, si se van de baja. No, le digo, están llamando al jefe para que tiene que partir una compañía al sur. Una locura total. Total. Y ahí arrancamos. Y ahí arrancaron. ¿Y cuánto tiempo permaneció después en la isla? No, en la isla al 29 de mayo que hay prisioneros, en Darwin. Ahí el último que hay prisionero. Y de ahí fui al Uruguay. Pasé un barco argentino. Bastante tiempo, un mes allá. Y más de un mes. Más de un mes. En una situación, bueno, que yo no sé si decir que es para el olvido, porque justamente a veces uno dice ese tipo de situaciones tan complicadas que uno tiene que atravesar, a veces prefiere no recordarlas, pero al mismo tiempo parte de recordar un poco lo que pasó y contárselo a las nuevas generaciones es también pensando en que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y en esto que decían un poco al comienzo, del no a la guerra, más allá de que estando en esta época, porque ¿cuántos años pasaron ya de Malvinas? Estamos hablando de 1982, estamos en el 2023 y estamos frente a una guerra de Ucrania y Rusia y otras tantas que por ahí ni se nombran, ni se mencionan porque tienen que ver con intereses políticos y económicos que quedan por fuera a veces de los grandes medios de comunicaciones, pero las guerras no paran, ¿no? Parece que el tiempo sigue y las guerras no frenan. Bueno, yo por ejemplo, yo siempre dije que el combate nuestro fue más de 24 horas. Bueno, los ingleses nos reconocieron que fueron 36 horas. Y a través de eso hicieron este año que pasó a los 40 años una réplica en Tuay La Pampa, porque hoy se encuentra allá el regimiento. Y yo fui y bueno, era 36 horas. Uf. Sí, no. Eso de a rato, el combate de a rato. Se para y se sigue y así. Y en condiciones bastante nefastas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Total. El frío, me imagino, en Malvinas uno piensa, o se imagina también quizás por lo que se ha visto muchas veces y en estos últimos años sobre todo, que estamos muy con lo tecnológico y lo visual, circulan esos videos de aquella época en una calidad comparada con la de hoy bastante mala, pero en donde se ven los rostros de los soldados que han atravesado ahí, con esas camperas, los cascos, las capuchas, el frío que han atravesado, la situación complicada supongo también con el tema de la comida, el hambre, desprovistos de
lo que se debería tener como básico ahí, más también digo de el conocimiento, porque muchos ni siquiera eran soldados, eran apenas adolescentes que fueron enviados ahí a morir, Sí, ¿no? sí, casualmente lo que te comenté recién con respecto al tema de los chicos, eso. Sí, esto fue algo totalmente, la gente que estaba, que condució a esto. Porque esto, hay gente que han estudiado 15, 16 años. Claro. Y no puede ser. Por ejemplo, nosotros cuando partimos del regimiento, llevamos 5 cargadores y una bolsita con 100 tiros más. Que eso, si nosotros no nos hubieran dado la brigada cuando llegamos al regimiento 4 y el 5 de Paso de lo Libre, no sé lo que hubiéramos hecho. Claro. Bueno, recordábamos casualmente en el día de ayer, si no me equivoco, como una efeméride, y más que nada pensando en recordar, ¿no?, este tipo de cuestiones que no queden olvidadas. Esta famosa frase de si quieren venir que vengan, presentaremos batalla, ¿no? Sí, sí, lo escuchamos nosotros por radio. Desde una plaza. De una plaza. Desde una plaza. En Sí. la comodidad de una plaza, sí. Los jefes no se vieron en la primera línea. Claro. Sí. Yo que anduve por todos lados con los helicópteros, yo el único que lo vi a Seineldín embarrado. Al resto no lo vi. El coronel que Sí. falleció ya. Sí. Ahora, ¿ustedes fueron convencidos? ¿Te pareció que era una lucha justa, una reivindicación de tantos años? ¿O fue parte de una política de la dictadura para salvarse si se ganaba la guerra? No, pero era difícil. Yo me acuerdo cuando yo llegué, cuando pegué la vuelta, un coronel tenía 2 hijos, que era militar, estaba en Campo de Mayo. Y nosotros cuando recién llegamos no podíamos hablar con nadie. Con nadie, había 20 personas, con esas 20 personas era el trato, que se arrimaban a nosotros. Hasta que nos tomaron toda una testimonial recién de ahí. Y él nos sacaba a la tarde. A la mañana hacíamos todas las testimoniales, todo lo que vivimos durante todos esos días. Y a la tarde nos sacaba él y no hablaba. Y él era jefe también ahí en el Regimiento 12. Y bueno, y una tarde levanto la mano yo. Pues lo escuchaba hablar y hablar. Le digo, coronel, la isla no va a pasar 5 o 6 días más tardar, le digo, lo van a tomar. Y me dice, ¿usted como argentino se avergüenza? No, le digo, yo como argentino no me avergüenzo. Le digo, yo todo lo que hice en Malvinas, yo junté los cadáveres argentinos, le digo, vi bajar mi bandera, le digo. Cuando nos rendimos, le digo, que bajaron del mástil, le digo, fue lo que más me impactó. Le digo, como argentino. Le digo, yo si tengo que volver ahora, le digo, yo no tengo nada que perder. Le digo, tengo mi mamá nomás. Yo no tengo familia. Le digo, pero yo, le digo, lo vi desplazarse, le digo, a todos los batallones que vinieron de distintos lugares. Le digo, no fui solo con Inglaterra que peleamos. Claro. Le digo, fueron 5 potencias. Así que le digo, yo lo vi. Y cómo se desplazaban. Le digo. Nosotros teníamos que llevarnos las cosas, le digo, al hombro. Claro. El movimiento de ellos, le digo, el tema de las municiones, le digo, con pala, con oruga, le digo, todo al hombro nosotros. Pero nosotros no podemos ganar una guerra así. Era inviable. Inviable. Y entonces Ferrari se llamaba. Cuando hubo la rendición me dijo, dice, a ver el soldado que dijo eso. Y digo, acá estoy con... Sí, se lo tomaron a la isla, el 14 de mayo. A la mañana cuando hizo la formación. Bueno, ahí vamos, escuchando un poco, es como muy conmovedor
Entonces por ahí se me cruzan un montón de preguntas para hacer y pienso, justo decías, no tenías nada que perder, no tenías familia, solo tu mamá, porque en un momento pensaba, digo, cómo uno sale de una situación así después y tiene que ver también un poco para poder seguir adelante con el apoyo de la familia, en este caso. A veces se hace complicado cuando uno no tiene demasiado también en dónde apoyarse, pero llegar a esta instancia, ¿no? Atravesar tantos años después, sí creo que también, o se lo pregunto para que justamente me dé su opinión, si pasado el tiempo ha servido de apoyo a la familia en poder seguir adelante, porque muchos también no han podido seguir adelante, lógico, han estado algunos años y han terminado con muchos problemas, sí. Bueno, ni hablar, problemas psicológicos, sí. Muchos que se han quitado la vida por no haber podido atravesarlo. Digo, si tiene importancia, ¿no? El tema de la familia también, quizás las amistades, de poder continuar con la vida de uno, ¿no? Sí, lógico. La vida de uno trata de continuar. Y bueno, yo por ejemplo estoy en Rosario hace 40 años en la comisión. ¿Pero por qué me fui a Rosario? Porque éramos más cantidad de gente, claro. Más cantidad de veteranos, para tratar de lograr de conseguir algo. Claro. El apoyo y no, teníamos un montón de inconvenientes cuando vinimos. Nosotros no nos dejaban ver los heridos en combate. Claro. Y esa gente quedaba sin nada. Entonces ese fue el primer pelea que tuvimos con el Estado. Que a esa gente se le reconociera, porque esa gente, ¿qué iba a hacer? Esa gente no tenía dónde ir, ¿qué iba a hacer? Ese silencio que bueno, él nombra también, a nosotros como hijos a veces nos moviliza, porque bueno, tenemos compañeros del grupo donde a veces no saben la historia de su papá. Claro. Porque no se las pueden contar. Entonces, bueno, se da que el centro, digamos, nuclea a varios excombatientes y, bueno, a veces da la casualidad de que un compañero le cuenta al hijo lo que le pasó al papá, porque el papá no se lo puede contar. Claro. Imagínense lo que es transmitir esa historia, de padres a hijos, lo que significa. Entonces, también todas las consecuencias que tienen emocional sobre el silencio que se los obligó en el antes, el durante y sobre todo en el después, pensando cuando se hablaba de desmalvinizar y donde ellos no tenían la palabra. Y donde a partir de las actividades sociales que hicieron, ese reconocimiento del pueblo y decir, bueno, nosotros estamos acá, a nosotros nos enviaron y nosotros vamos a agradecer al pueblo que nos manda un montón de cosas aunque no llegaban. Claro. Entonces, bueno, a partir de todas esas actividades sociales, que es lo fundamental que hacen hoy, ellos como centro de excombatiente y nosotros como hijos acompañándolos, poder decir, bueno, acá están los muchachos de Malvinas, acá están agradeciendo al pueblo y transformamos ese silencio, algunos que lo pueden hacer en acciones, otros como él que sí lo pueden hablar, pero estando para la sociedad, para el pueblo. Totalmente, noto ahí y creo que realmente se logró, más allá de que no todo el mundo siempre piensa igual, ¿no? Pero un entendimiento entre los combatientes en aquel momento y el resto de la sociedad argentina y del pueblo, que entendió que realmente hubo un engaño simultáneo ahí, ¿no? Que la dictadura generó un engaño simultáneo, porque al tiempo que lo llevaban sin saber a ustedes a una guerra en donde sabían que iban a morir o a perder. No, se perdía la guerra. Se perdía. Del otro lado estaban estos tipos en la plaza cómodamente diciendo, si quieren venir que vengan, o diciendo la guerra se está ganando. O los grandes medios de comunicación tienen también, hay que decirlo, y yo me atrevo a decirlo y en todo caso lo tomo como personal, pero una gran responsabilidad en eso, porque grandes diarios argentinos en sus tapas ponía se está ganando la guerra, cuando en realidad se sabía que esto no era así y han sido totalmente han tenido total connivencia con la dictadura en aquel momento. Hablaba recién y hacía mención al reconocimiento del Estado y me gustaría preguntarle, pasando tantos años ya de lo que fue justamente el combate de Malvinas y habiendo pasado también la época de la dictadura, todo lo que fue la vuelta a la democracia,
lo que fueron los 90, que también fueron años muy complicados para nuestro país, ni hablar de la crisis del 2001. Pero bueno, en todos estos años, post-dictadura y post-guerra de Malvinas, si siente que el reconocimiento del Estado llegó como corresponde, si verdaderamente hoy en día los excombatientes de Malvinas tienen el reconocimiento que merecen tener por lo que han hecho, o si considera que todavía falta mucho, que faltan conquistas por conseguir y que tienen que seguir trabajando en eso. Y estamos trabajando todavía, seguimos trabajando. Nos costó mucho pero hubo un pueblo que a nosotros nos apoyó. Cuando se dio cuenta que no era lo que habían, porque primero nos pintaban a todos como que éramos del otro lado nosotros. Claro. Y entonces, cuando se dio cuenta, dijeron no. Y hoy eso es lo que nos mantiene a nosotros, porque cuando nosotros nos movemos, el pueblo está con nosotros. Eso se nota, hay un gran acompañamiento y creo que cada vez que se organiza alguna actividad, una actividad Sí. de tipo social que involucra justamente a la sociedad, se piensa siempre en los excombatientes de Malvinas, en esa chocolatada, en ese mate cocido que suelen llevar, en esa aunque Sí, parezca básico, es un acompañamiento tan importante y un reconocimiento tan grande, Sí, me parece, ¿no? pero yo creo, no sé, él podrá ser mejor o vos podrás ser mejor, pero yo creo que cuando ellos regresan de Malvinas, nosotros no los reconocimos como combatientes, los reconocimos como perdedores. Y hubo ahí un quiebre, me parece. Claro, Sí, por eso Y hablo de que hubo un ahora, engaño claro, doble ahí. ahora sí cambió la mirada nuestra sobre ustedes. Sí, ¿Es es cierto. así o no? Es real, Claro. es real eso. Quizás costó en el primer momento, Claro. lógico, pero estábamos en época de dictadura. No costó porque la gente que nos tenía que apoyar era esa gente que fue con nosotros. Claro, Y esa gente no estuvo. Claro, ese es el asunto. muy difícil. No estuvo. Ay, imagínense cuando vos hablabas sobre las escuelas y la efeméride. Y siempre cuando damos la charla a veces con nuestros viejos en las escuelas, yo les digo que en la primaria, por ejemplo, nunca dije que mi papá había ido a Malvinas. Siempre fue presente para mí Malvinas, pero no era representativo la efeméride escolar de los años 90 para entender lo que nosotros vivíamos como Malvinas. Claro. Era un acto totalmente frío, donde eran unas palabras, una pequeña descripción y se terminó. Entonces, ¿qué pasa realmente con Malvinas? Todo esto que estamos hablando, todo lo emocional, ese silencio, esa devolución hacia el pueblo que ellos vivieron, esa ayuda constante ante una inundación, un incendio, donde ellos están presentes y donde también hay mucho dolor y sufrimiento que los acompaña. Y todo eso no se vivía en los 90 y no tenían una palabra. Pero recién en los últimos años es donde el pueblo empieza a tener ese reconocimiento. Totalmente, bueno lo que decís. Una pregunta más que se me viene, porque en estos días también vi algún video en redes sociales dando vuelta en donde, no hace mucho, debe hacer 2 años, en plena pandemia particularmente, o poquito después, cuando estábamos con todo el tema de que si se conseguían o no las vacunas, se la escuchaba a la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, haciendo mención a que para conseguir las vacunas se hubiera podido entregar Malvinas. Que mismo el conductor que le hacía las preguntas en ese momento, que es un conductor que pudiera ser afín a sus pensamientos políticos, le dijo, ¿qué dijiste sobre Malvinas? No, a Malvinas no, o sea, no metas a Malvinas en esto. Y ella lo minimizó como diciendo, bueno, no, sí, podríamos haber entregado Malvinas a cambio de las vacunas. Cuando escucha ese tipo de declaraciones, ¿qué sentimiento le viene a la cabeza? No sé, ¿qué piensa sobre eso? No, Malvinas no se debe entregar nunca. ¿La Porque soberanía? La soberanía no se entrega. No se entrega además toda la riqueza que hay en Malvinas. Hay una riqueza enorme. El tema marítimo. Bueno. Pasa todos los barcos importantes por ahí. Claro, La pesca. la pesca, sí. Siempre hablamos también, y hago esta acotación y para compartirlo con la audiencia, cuando nosotros hablamos del mapa bicontinental. Ujú. Cuando se habla, nosotros como país, siempre es un país productivo dentro de lo que es el campo, pero nunca pensamos en nuestra plataforma bicontinental. Claro. Y la riqueza que tenemos en Sí. el mar, porque no nos enseñaron tampoco eso en la escuela, y una cuestión política de pensar solamente en la tierra firme que estamos pisando y no en la cuestión del mar. Y ahí hay mucha riqueza. Y cuando hablamos de soberanía, pensamos en Malvinas, pero hablamos de la Sandwich del Sur, hablamos de la Antártida, Claro. donde también forman parte de la misma causa y donde hoy en día él tuvo la experiencia de volver en el 2019 a Malvinas,
ahí después les contará, pero también pudo ver cómo hoy en día esa cuestión estratégica sigue estando y por qué lo quieren sostener las potencias mundiales. Entonces, tener un aprendizaje y una información adecuada en estas nuevas generaciones y nosotros ya como adultos de saber por qué es importante Malvinas, no solo por lo que pasó en la guerra, sino por lo que es en soberanía y en recursos naturales. Claro. Es que si no fuera así, los ingleses ya la hubieran entregado, Malvinas. Sí, evidentemente intereses hay, claro, eso está más que, por más supuesto, que demostrado. digamos, Por eso, con un acuerdo bilateral se resuelve el problema. resolvería y evidentemente no es así. Claro. Ya que lo mencionabas recién, y entonces creo que estaría bueno que nos pueda contar también justamente este regreso a Malvinas, qué le produjo, porque me imagino que volver a ese lugar después de tantos años, en otra circunstancia completamente distinta también, le habrá removido bastante los recuerdos y le habrá generado también un montón de cosas. Si quiere contarnos alguna de las sensaciones que le generó ese regreso a la isla. Bueno, un montón de generaciones con respecto al tema de la isla. Yo quería volver, hacía mucho tiempo que quería volver, pero bueno, es difícil, no es fácil ir a Malvinas, porque además yo quería ir a todos los lugares que estuve. Claro. Entonces ese era lo más difícil. Claro. Porque hay lugares que no se puede ir. Lo prohíben los ingleses. Sí, hay todo, radares, todo, no podés salir de un determinado lugar. Claro. Es dificilísimo. Fui para fin de año, prácticamente los últimos días del mes de diciembre, ya para la fiesta. Ahí están el recordatorio de los caídos en Malvinas. ¿Eso ha podido ir ahí, estar en ese espacio? Y eso era uno de lo que quería ir, porque a mí me tocó juntar los cadáveres argentinos en Darwin. Y nosotros no los llevamos al cementerio. Entonces quería ir a ver dónde habían quedado esos muchachos. Y bueno, y así fui, hice el cierre con ellos. ¿Perdiste algún amigo muy querido tuyo? Sí, perdí compañero. Y lo encontré a 3, yo perdí 4. Y no podía dar con el otro. Después cuando vine el tema de la pandemia, hablé con uno, hablé con otro, hasta que llegué, que lo habían pasado al continente. Fue el muchacho que hubo el desenlace. Y desenlace entre argentinos. Claro. Primer desenlace que él dice. Ahí va. Entonces me dijeron sí, lo pasaron al continente y justo vino la pandemia. Bueno, nosotros la pandemia seguimos trabajando igual, pues. Trabajábamos con la gente de la calle. Sí, muchísimo. Sí, me imagino que han estado también en primera línea. Permanente, en la primera línea. En primera línea de batalla también. Sí, en la primera línea. Así que bueno, y a través de eso, viendo y dando vuelta con uno, con otro, hablando por teléfono, pude llegar. Pero no podía ir, porque la habían pasado y la habían pasado a Corrientes, porque él era de Corrientes. Pero él me mencionó, lo poco que estuvo conmigo, que él era de Monte Casero. Y no era de Monte Casero, era de Mocoretá, el último pueblo que divide con Entre Ríos. Y en noviembre del 2021 fui a cerrar con... pudo ir también. Sí. Y a partir de eso también fue muy emotivo, aunque es difícil también, pero todo lo que se generó, porque bueno, como saben, hay parte del grupo de antropología forense que está reconociendo los cuerpos, que dicho sea de paso, ahora Inglaterra hace unos días hizo un parate. Un freno, sí, estaba viendo esa noticia hace unos días atrás. Hizo un parate, pero bueno, él pudo encontrar a sus compañeros dentro de ese reconocimiento en 2019. Y a partir de esta conversación de llamados y demás, dentro del cementerio habló con la parte de la comuna de Mocoretá. Pudieron hacer un reconocimiento en el cementerio donde un héroe de Malvinas era uno más y no había ninguna distinción y donde no tenía ningún reconocimiento. Y a partir de esta insistencia y donde diciendo, estamos hablando algo de la historia, estamos hablando de un héroe,
No puede ser que en esta localidad, su localidad, no se tenga un reconocimiento. Y me parece que eso también es parte de esa lucha y de poner en palabras y en acciones lo que es Malvinas. Totalmente, y es seguir visibilizando lo que durante un tiempo se quiso invisibilizar, Claro. ¿no? Y pensar que todavía a día de hoy, o bueno, hace un tiempito nomás ocurriera esto, que no fuera reconocido, es importante el trabajo que vienen realizando y que vienen sosteniendo, ¿no? Decía recién, estuvieron en primera línea de batalla también en la pandemia, y eso no es poca cosa, No. porque ya han entregado, creo que lo más importante que una persona puede entregar, que es parte de su vida, y sobre todo en la juventud, y que la vida cambie tanto, ¿no? De un mes para otro, en un mes y medio nomás, que de golpe uno estaba de una forma y al mes y medio, 2, se encuentra completamente de otra distinta, que Sí, te cambia sí. para toda la vida. Sí, sí. Justamente, te cambia la vida para toda la vida, y de ahí en adelante ver cómo se sigue, ver cómo se atraviesa, ¿no? Con el paso de los años. Bueno, creo que de mi parte, no sé si quieren consultarle algo más, o si le gustaría, por supuesto, también, Alejandro, dejarnos algún otro mensaje más allá de todo lo que nos ha compartido, lógico. Sí, yo mi último mensaje, lo que quiero en sí a la sociedad, nunca más una guerra, porque la guerra lo generan los hombres, no generan los hombres, por el poder. Acá lo que hay que tratar de lograr en sí, no hay que entregar, hay que lograr por la vía diplomática. Para eso están las Naciones Unidas y estamos adheridos, y bueno, y que entrar a dialogar. Pero yo veo en esto, un minuto, veo en esto una contradicción. Porque suponete que hubiéramos conquistado las Malvinas, tendríamos la dictadura militar. El hecho de que se perdió esa guerra sirvió la liquidación de la dictadura militar. Si no, los militares hubieran seguido gobernando. Sí, o sea, fue creo que ahí como una cuestión, claro, muy compleja, que uno nunca va a terminar de pero desentramar. en la superficie, para el común de la gente, alcanzó a visualizar eso. Que si la guerra se ganaba, los méritos lo tenía la dictadura esta que Sí, se hubiesen llevado los méritos, porque se hubiesen no quedado ellos con la gloria también, y no los Claro. jóvenes a los que mandaron a morir, ¿no? No, seguro. Eso. Es Sí, así. sí, es así. Es así. Sí, por eso en sí, a veces también el pueblo dice, bueno, devolvieron la democracia. Claro. Y yo como quisiera cerrar también Sí, dale. invitando a la audiencia que pueda, bueno, seguirnos en las redes sociales para Sí. también conocer las diferentes actividades que hacemos como Generación Malvinas Rosario. Buenísimo. Y que puedan, bueno, conocer también este proceso de malvinización que hablamos y de poder continuar esta lucha que nos han dejado estos héroes y que nos acompañan hoy nuestros viejos, para pensar en la soberanía y para pensar en esta idea de nación y mensaje de paz. Totalmente. Bueno, Alejandro, Lucía, agradecerles eternamente que hayan podido venir hasta aquí, me parece, y resalto esto nuevamente, no es lo mismo hacer una entrevista telefónica que estén aquí en el piso. No es fácil tampoco enfrentar una entrevista de estas características, porque a uno que ni siquiera ha tenido la posibilidad de vivir en aquellos años, yo ni había nacido siquiera, pero se le mueven tantas cosas a uno que pienso lo que significará para usted, lo que significará para vos también siendo su hija. Agradecerles realmente por esta entrevista. Imaginamos y esperamos que quienes nos han estado escuchando en la radio, quienes nos están viendo en este momento en el streaming, también hayan podido sentir un poco y hayan logrado recibir todo lo que se transmitió con esta entrevista. Decirles también que las puertas están siempre abiertas aquí para recibirles nuevamente. Agradecerles por el enorme trabajo que vienen realizando desde hace tantísimos años. Y bueno, y despedirles en este momento. Nos queda apenas un minutito de programa, pero bueno, queríamos aprovechar al máximo la posibilidad de tenerlos aquí, así que muchísimas gracias a ambos. Gracias. No, gracias. Gracias. Bueno, decirle a nuestra audiencia que nos hemos quedado sin tiempo, yo y hemos ya terminado. Enzo, bueno, nos encontraremos nuevamente mañana, ¿no? Como lo hacemos habitual, en este hormiguero que hacemos de lunes a viernes aquí en FM Puria Justa, comunitaria del Cordón Industrial. Recuerden todos, todas, que la cita es 19 horas con los micrófonos. Nos volveremos a encontrar entonces mañana. Decirles también que tengan muy buenas noches para todos y todas. Y un detalle más, recuerden, nunca es tarde para escuchar El Hormiguero. Chau, chau.